¿no? Si yo voy a plantear una ecuación, necesito conocer qué es una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es la igualdad entre dos expresiones algebraicas con por lo menos tenga una incógnita, ¿no? Es una igualdad entre dos expresiones algebraicas en donde por lo menos existe una incógnita. Una incógnita. Ahora, ¿qué es planteo de una ecuación? ¿Qué es plantear una ecuación? Es el arte de llevar un lenguaje literal a un lenguaje matemático, ¿no? Es el arte de llevar un lenguaje literal a un lenguaje matemático. Eso significa plantear una ecuación. Profesor, buenos días. Eso vamos a copiar en el cuaderno. Sí, copiamos en nuestro cuaderno, ¿no? Desde ecuación hasta, por ejemplo. Claro, planteo de una ecuación. Y Vamos a esas copiar nubes, ecuación. y esas nubes de ahí. Sí. También, profesor. Claro, las nubes en lenguaje literal. En la parte izquierda, ahí tenemos el lenguaje literal. La información que está en letras, ¿no? En letras. La escritura. El enunciado que nosotros observamos en todos los problemas. Y este enunciado o lenguaje literal, nosotros lo vamos a tener que transformar en un lenguaje matemático, ¿no? De eso se trata el planteo de ecuaciones. Lo vamos a transformar en un lenguaje matemático. Para esto es importante leer bien el enunciado, ¿no? Leer bien el enunciado es muy importante. Si no entendemos, lo volvemos a leer, lo volvemos a leer. Copiamos en el cuaderno. Una ecuación es una igualdad. Si nos dice que es una igualdad, es porque va a aparecer en el enunciado, ¿no? En el lenguaje matemático tiene que aparecer el signo igual. Ya ustedes conocen el signo igual. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, donde al menos tiene una incógnita. Por ejemplo, si tenemos 2x más 4 igual a 16, ¿no? Aquí les presento a una ecuación. Es una igualdad donde observas dos expresiones. ¿Cuál será la primera expresión algebraica? La primera expresión algebraica será 2x más 4. ¿Y cuál será la segunda expresión algebraica? La segunda expresión algebraica será 16. Donde al menos en esta ecuación aparece una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La letra X, ¿no? La letra X es la incógnita.
Copiamos, por favor. Muy bien. Ahora vamos a ver planteo de una ecuación. Es el arte de llevar un lenguaje literal a un lenguaje matemático. Observemos algunos ejemplos. Lenguaje literal. Por ejemplo, un número. Esto es el lenguaje literal, un número. Ahora, lo llevo a un lenguaje matemático. ¿Cómo represento un número? Mayormente, un número se representa con la letra X, ¿correcto? En el lenguaje literal, un número, ahí tenemos en letra, se representa en el lenguaje matemático con la letra X, mayormente. Ojo que puede ser cualquier letra, claro que sí, puede ser cualquier letra. Pero mayormente no, lo reemplazan por la letra X. Este número X, que yo no conozco, ¿no? Va a representar a dicho número, Ahora me indica, si X es el número, ahora me pide que represente el doble de un número. ¿Cómo represento 2X. el doble de un número? 2X. 2X, claro que sí. El doble de un número, 2X. Ahí lo estamos representando en el lenguaje matemático, ¿no? 2X. Veamos otro ejemplo. El doble de un número. Ah, pero arriba ya tengo, profesor, el doble de un número. El doble de un número se representa 2X. Ahí está. Más 3. El doble de un número más. Más 3 sería. Más su símbolo matemático. Ahí está. Más 3. Listo. Ahí tenemos el lenguaje literal. El doble de un número más 3 representado en el lenguaje matemático. 2X. En este caso, X representa al número 2X más 3.
el doble de la suma de un número, el doble de la suma de un número, el doble de la suma de un número con 3. ¿Cómo representaríamos el doble de la suma de un número con 3? El doble de la suma de un número con 3. ¿Cómo sería en este caso? El doble de la suma. ¿5x, profesor? 5x. ¿Sería 5x? ¿Cómo sería el doble? Entiendo el último ejemplo. X más 3 es igual a 2. ¿El doble de quién? De la suma. X más De la Del suma número 3. de un número, el doble de la suma de un número con 3. Ahí está. El doble de la suma de un número con 3. Ahí está. El doble de la suma de un número con 3. La suma de 3 números consecutivos. X más 1, X más X. X más 1, X más 2, X más 3. X, Más 1. X, el siguiente número sería, X más 1 más, X más el siguiente número sería X más 2. Ahí tenemos la suma de 3 números consecutivos. X más, el otro número sería X más 1, más el otro número consecutivo sería X más 2, ¿no? Ahora, no es la única forma, te digo que no es la única forma de representar 3 números consecutivos. Ojo, existe también otra forma de cómo representar un número consecutivo. También existe otra forma. En la siguiente, el exceso de A sobre B. ¿Cómo representamos este lenguaje literal? El exceso de A sobre B. ¿Cómo representamos? Simplemente representamos A menos B. Mira, ve. El exceso de A
sobre B. En el lenguaje matemático lo representamos como A menos B. A menos B. Muy bien, copien por favor. Ahí tenemos algunas representaciones matemáticas, ¿no? De cómo nosotros podemos llevar un lenguaje literal a un lenguaje matemático. Ojo que también hay algunos más, ¿no? No son los únicos, todavía hay algunos más. Por ejemplo, la mitad de un número. Si yo quiero representar la mitad de un número, ¿cómo lo represento la mitad de un número? X sobre 2. Claro. O la tercera parte de un número. La tercera parte de un número, X sobre X sobre 3. X sobre 3, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Entonces, un planteo de ecuación es el arte de llevar un lenguaje literal a un lenguaje matemático. Eso es plantear una ecuación.
Muy bien, ¿terminaron? ¿Sí? ¿Terminaron? Un ratito más, profe. Me falta. Ya. 2 minutos más. Ya acabé, profesor. ¿Listo? Lo que estoy compartiendo es el libro, pero ya, El profe, ¿ya? aún no tienen libro. Por eso, no hay ni un problema. Si no tienen libro, no hay ni un problema. A ver, como les indico, esto es la página 93 del libro. Este ejercicio, a los que tienen su libro, ya está resuelto. Simplemente vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicar, ¿ya? Este ejercicio ya está resuelto. Simplemente lo vamos a explicar. Mira, ve. Vamos a leer el enunciado, justamente este lenguaje verbal. Un ingeniero está a cargo de 2 obras. Un ingeniero está a cargo de 2 obras. Un puente y un reservorio. Un puente y un reservorio.
Correcto. Un puente y un reservorio. Entonces, dice 2 obras, ¿no? 2 obras. Un puente y un reservorio, ¿correcto? Ahí está. Este ingeniero está a cargo de estas 2 obras importantes que tiene que realizar, un puente y un reservorio. Ahora, ¿qué nos indica? Para ambas obras cuenta con 63 trabajadores. O sea, el personal que tienen son 63 trabajadores. 63 trabajadores, ¿correcto? Entonces, esa información lo dejamos ahí. Hay 63 trabajadores. ¿Por qué lo vamos a poner? A ver, 63 trabajadores. Ahí está. 63 trabajadores. Correcto. Ahora, y se sabe que en la obra del puente, aquí en la obra del puente, debe haber el doble del número de trabajadores que en la de reservorio. Nuevamente repito, y se sabe que en la obra del puente, debe haber el doble número de trabajadores que en la de reservorio. Ahí te hablan del doble del número de trabajadores que en la de reservorio. ¿Tú sabes cuántos trabajadores van a estar en el reservorio? Realmente no sabemos cuántos van a trabajar en el reservorio. Entonces, pondré X. Para mí, en el reservorio tenemos X trabajadores. Y en el puente debe haber el doble del número de trabajadores. Entonces, ¿cuántos obreros tienen que trabajar en el puente? 2X. El doble, ¿no? 2X. Entonces, en el reservorio trabajarán X obreros y en el puente trabajarán 2X obreros. Profesor, pero si sumamos, ¿no es cierto que me va a dar la cantidad de trabajadores que son 63? ¿O no? Entonces, planteo mi ecuación. X más 2X, el número de trabajadores en el reservorio X, más el número de trabajadores en el puente 2X. Esto es igual al número de trabajadores en total. ¿Y cuántos trabajadores hay? 63. 63. Ahora, si yo resuelvo mi ecuación, ¿no? Si resuelves tu ecuación, X más 2X será 3X, ¿no? 3X igual a 63 y finalmente X es igual a 21. X es igual a 21. Esto quiere decir que para el reservorio se han destinado 21 trabajadores.
y para el puente se han destinado 42 trabajadores, ¿no? 42 trabajadores. Aquí tenemos, mira, ve. Leemos el enunciado y elegimos qué va a representar la incógnita. Sea X el número de trabajadores en la obra de reservorio. Tratamos de comprender el problema, imaginando el proceso o fenómeno. En lo posible, representaremos en un esquema lo que hemos comprendido. Reservorio, ahí está de naranja X, que representa el número de trabajadores. Puente, observas de naranja 2X, que representa al número de trabajadores, 2X. Y si sumamos X más 2X, nos dará el total de trabajadores, ¿no? Entonces, planteamos nuestra ecuación. Profesor, X más 2X igual a 63. Sumamos. 1 más 2, 3. 3X igual a 63. Este 3 que está multiplicando a X pasa a dividir 63 entre 3. Y 63 entre 3 es igual a 21. Quiere decir que X es igual a 21. Profesor, pero recuerda que representaba a X. X representaba al número de trabajadores en la obra de reservorio. Quiere decir que en el reservorio tenemos 21 trabajadores y en el puente 42. Verificamos la solución. Reservorio 21 más puente 42, total 63. Coincide, ¿no? Coincide con la respuesta. Aquí en el libro tenemos también algunos ejemplos más, ¿no? Observamos algunos ejemplos más de lenguaje verbal y lenguaje matemático. Un número X. Un número aumentado en 5, X más 5. Un número disminuido en 5, disminuido, X menos 5. El doble de un número, o también llamado 2 veces, se representa con 2X. El triple de un número, o también llamado 3 veces un número, se representa con 3X. La mitad de un número. Entonces, aquí sería X medios, ¿no? Aquí han puesto un medio. No debería ser un medio. Si me dice la mitad de un número, el número yo no conozco. Tendría que ser X sobre 2. X sobre 2. El doble de un número aumentado en 7. 2X más 7. Y el doble de un número aumentado en 7. 2 paréntesis X más 7. Vamos a ver otros ejemplos que, ojo, que también ya está resuelto. ¿Alguien tiene el libro por ahí? Quiero comprobar. Yo sí, profesor. Yo sí tengo, Yo sí, profesor. ¿Están resueltos también en su libro tus ejercicios? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, listo. Muy bien. Comprobado. Ahí está. Vamos a ver el ejemplo 1. ¿Cuál es la edad de Francisco si al duplicarla y agregarle 16 nos da 42? Primero que la edad de Francisco, yo no sé. No conozco la edad de Francisco. Como no conozco la edad de Francisco, lo represento con la letra X. Eso es lo que ustedes están observando.
edad de Francisco, X. Lo estamos representando con la letra X, la edad de Francisco. Luego dice, si al duplicarla, queda un minuto, se va a cortar. Si al duplicarla, quiere decir que lo multiplico por 2. Si a X lo multiplico por 2, será 2X. Ahí está. Si al duplicarla, 2X. Y luego indica, y agregarle 16.